Imagínate que alguien viene y se lleva lo que más quieres en la vida y no sabes a dónde, cómo, ni por qué. Imagina la impotencia. Ni siquiera puedes llevar el duelo. ¿Cómo vencer la angustia de no saber? ¿Podemos permitirnos que nuestros seres más vulnerables desaparezcan, que sean asesinados? La pregunta es perturbadora y amenaza nuestros valores fundamentales. ¿Nuestras mujeres más vulnerables reciben el mismo trato que cualquiera? Durante al menos 4 décadas, han desaparecido mujeres en la autopista 16. Familiares de las víctimas, casi todas indígenas, muertas en la llamada Autopista de las Lágrimas, pidieron a los investigadores no abandonarlas. Los familiares esperan que la presión pública y las investigaciones tomen un nuevo impulso hasta que se resuelvan todos los casos. Pero hasta que haya más arrestos, la autopista de las lágrimas continuará proyectando su negra sombra sobre las mujeres. ¿Por qué parece haber tantos asesinos en serie en la Columbia Británica? Columbia Británica, la provincia más occidental de Canadá, limita con Alaska, el Yukón, los territorios del noroeste y Alberta. En su ciudad más grande, Vancouver, viven más de 2.300.000 personas, lo que la sitúa como la segunda ciudad más grande al noroeste del Pacífico.
Prince George, conocida como El Paso al Norte, tiene una población de más de 84.000. Es la cuarta ciudad más grande de la provincia. Desde hace 40 años, las mujeres sufren desaparición o asesinato en la autopista de las Lágrimas, el tramo de 724 kilómetros entre Prince George y Prince Rupert. Infame por los asesinatos y la injusticia, comparable solo con la extensión de este camino. En el norte domina la industria, como los sectores forestal, minero, pesquero, energético y agrícola. Hay crecimiento económico pero mala distribución de los ingresos. Muchas comunidades pequeñas viven por debajo del nivel de pobreza y su desempleo ronda el 92% en algunas partes de las primeras naciones. La autopista de las Lágrimas revela el grave problema del trato que reciben los pueblos indígenas desde el colonialismo. Estas muertes no son solamente obra de asesinos en serie, son el triste resultado de los problemas sistémicos y socioeconómicos que han plagado a las primeras naciones durante generaciones. Es un área gigantesca, lo que representa un problema para nosotras, porque muchas personas pueden aprovechar la oportunidad para agredir. Quizás no salgan ese día buscando una víctima, pero saben que si encuentran alguna, nadie sabrá lo que les sucedió y probablemente quedarán impunes. Hay infinidad de lugares apartados a lo largo de la carretera donde pueden deshacerse de las evidencias. La región y el camino son muy extensos. Por cada kilómetro de carretera, hay 1000 kilómetros de camino sin pavimentar y miles de lugares recónditos. El área es simplemente gigantesca. Lo que hay que entender es que no es un solo asesinato. Son casos recurrentes. Hay muchos victimarios oportunistas y también hay imitadores. Y las mujeres siguen siendo víctimas de desaparición y asesinato en esta autopista. Aunque parezca increíble, a pesar de todo lo que se habla en los medios sobre la autopista de las lágrimas, hay mucha gente que aún no sabe de ello. Bien, en la autopista de las lágrimas, muchas de las mujeres de las primeras naciones y la razón por la que se le ha prestado tanta atención tiene su origen en la década de los 90, cuando desaparecieron muchas jóvenes indígenas. Y una de esas mujeres era una jovencita, una adolescente. Era mi prima, Ramona Wilson. Nos dimos cuenta de la gravedad del problema cuando afectó a nuestra familia personalmente. Cuando desapareció mi prima hermana, Ramona Wilson, fue un choque con la realidad. Habíamos escuchado el tema en la televisión y no imaginábamos cómo nos podría afectar, hasta que perdimos a un miembro de la familia. Las noticias sobre la autopista de las lágrimas salieron a la luz especialmente en 2002, cuando desapareció Nicole Hoare. Antes de eso, se escuchaba de mujeres y niñas indígenas que habían sido víctimas de asesinato. Pero solo cuando desapareció Nicole Hoare, una joven sonriente y feliz a juzgar por las fotos que salieron en los medios, la gente empezó a prestar atención. Todos los medios de comunicación hicieron eco de su caso y lo pusieron frente a la opinión pública. Fue vista por última vez haciendo autostop en la autopista 16 el 21 de junio. La desaparición de Nicole popularizó el término de la autopista de las lágrimas y la gente comenzó a hablar de ello. Los medios de comunicación y el público en general finalmente se percataron de que su desaparición no era un caso aislado. Creo que para nuestras comunidades fue muy frustrante porque para entonces muchas mujeres indígenas ya habían desaparecido. Las niñas y mujeres indígenas habían estado desapareciendo. Se sentían desprotegidas. Y de pronto una joven blanca desaparece y solo entonces la prensa pone atención. Y de pronto, su caso está en todas las noticias. El problema es mucho mayor que el caso de Nicole. En nuestras comunidades indígenas llevamos mucho tiempo buscando a nuestras desaparecidas para que se les haga justicia.
Han sido víctimas 2 veces. La primera, cuando desaparecieron sus hijas, sus hermanas o sus madres. Y la segunda, cuando el sistema jurídico les abandona y les niega el derecho a la justicia que merecen por ley. No puede haber solución en tanto no vayamos hasta el fondo en este asunto. Es un problema complejo. El origen de la violencia contra las mujeres y niñas indígenas es muy complejo y no hay posibilidad de encontrar la solución en tanto no sepamos lo que hay detrás. Y la negativa permanente de este gobierno de demostrar valor y liderazgo para concentrarse en este asunto y descubrir la verdad, es una tercera victimización de estas familias. Sufrimos mucha pobreza en nuestras comunidades. Hay mucho desempleo. Enfrentamos muchos problemas. Supongo que venimos arrastrándolos por generaciones y son consecuencia directa de los internados para indígenas. Los efectos de los internados continuarán por un par de generaciones más y están detrás de los problemas que tenemos hoy. Están detrás de la autopista de las lágrimas y son la destrucción de una cultura mediante varias políticas. Durante casi 150 años, la asistencia obligatoria de niños y niñas indígenas entre 7 y 15 años sirvió para separarlos de sus familias, extinguir la cultura nativa y asimilarlos a la cultura canadiense europea dominante. En los internados, se remodelaba el carácter de los niños y niñas indígenas, adaptándolo al modelo europeo. Se les prohibía hablar su lengua materna, tener contacto con su familia y practicar cualquier aspecto de su cultura. El gobierno tardó casi 10 años en ponerse a trabajar con organizaciones indígenas en una iniciativa de reconciliación que diera asesoría a los sobrevivientes de los internados. La iniciativa se lanzó en 2007 e incluyó una disculpa formal del primer ministro Harper en 2008. En la década de 1870, el gobierno federal, en parte para cumplir con su obligación de educar a los niños indígenas, se involucró en el desarrollo y la gestión de estas escuelas. Los 2 objetivos principales del sistema de internados eran aislar a los niños de la influencia de su hogar, familia, tradiciones y valores, y asimilarlos en la cultura dominante. El gobierno de Canadá construyó un sistema educativo que sacaba por la fuerza a niños muy jóvenes de sus hogares, y frecuentemente se los llevaba muy lejos de sus comunidades. Su alimentación, vestido y hospedaje eran insuficientes. Todos fueron privados del cuidado y el cariño de sus padres, abuelos y comunidades. A los cerca de 80,000 exalumnos sobrevivientes y sus familiares y comunidades, el gobierno de Canadá hoy reconoce que fue incorrecto sacar a los niños de sus hogares por la fuerza y pedimos disculpas por ello. Era obligatorio que los niños y niñas fueran a un internado, y la policía montada venía a llevárselos, aun si tratábamos de esconderlos. En nuestro idioma, les llamábamos Nichukin, que significa los que nos llevan lejos. Realizamos una investigación de campo por 5 semanas en el norte de la Columbia Británica para conocer la relación entre la policía montada y las mujeres y niñas indígenas de la región. Descubrimos que muchas de estas mujeres y niñas fueron víctimas de humillación y malos tratos de todo tipo, incluyendo cacheos inapropiados por parte de oficiales varones, agresiones físicas, palizas en celdas, y hasta agresiones sexuales y violación. Muchos indígenas aún desconfían de la policía montada. Por ello, lo primero que tienen que hacer es tratar de ganarse la confianza de las comunidades. Creo que entre las primeras naciones la gente no considera a la policía montada como alguien a quien acudir en busca de ayuda. Se les ve más como perpetradores contra nuestros pueblos. Descubrimos que el miedo a sufrir represalias por parte de la policía si compartían información sobre los abusos era muy alto.
Tan alto como el que se puede encontrar en sociedades que viven o vivieron conflictos en los que la misma autoridad pudo estar involucrada en algunos abusos. Le dije a los montados, ¿qué pasó con esos 2 hombres de Saskatoon? ¿Los nativos que se llevaron y murieron de frío? No fue la policía montada, fue la policía de Saskatoon. Les dije, ustedes deben resolver problemas, no causarlos. Lo más importante es fomentar la confianza y lograr el respeto. Pero cuando analizas el caso Ramsey, por ejemplo, el juez Ramsey, ¿cuántas niñas indígenas fueron sus víctimas? El caso del juez Ramsey es muy importante para comprender el contexto de la autopista de las lágrimas. Es difícil subestimar el daño a la confianza de una comunidad en el sistema de justicia, cuando se hace público que un juez en ejercicio ha explotado sexualmente a niñas en la comunidad, durante mucho tiempo, con impunidad. ¿Quién vigila a la policía? ¿Quién juzga a los jueces? El juez David Ramsey fue condenado a prisión por agredir sexualmente a niñas, una de solo 12 años, y pagarles por sexo. Ramsey fue sentenciado a solo 7 años por agresión sexual contra las adolescentes. Podía haber salido el 30 de enero de 2009, cumpliendo 2/3 de su sentencia. Pero murió en la cárcel. Ramsey obtuvo algo mejor. Tuvo cáncer terminal y murió. Todos rendimos cuentas ante la justicia verdadera, la justicia divina. Pero debo decir que absolutamente nada ha cambiado desde el caso de Ramsey. Nada ha cambiado ni en el sistema de justicia ni en la policía montada para prevenir que un caso similar vuelva a ocurrir. Entonces, obviamente, si una mujer joven se siente victimizada, ¿en quién va a confiar o a quién va a acudir? Lo más terrible que descubrí mientras investigábamos en el norte de la Columbia Británica fue el desamparo que sentían las mujeres y las niñas en sus propias comunidades. Vengo de una familia que no sufrió solo el abuso de las instituciones gubernamentales. Todos sabemos de la era de los internados. Casi toda mi familia padeció sus consecuencias. Trajo como resultado alcoholismo, drogadicción, violencia. Mi madre, preocupada por mantener a su único hijo, habría hecho casi cualquier cosa para obtener recursos. Para ella, jugar al bingo era una opción. En una ocasión ganó mucho dinero. Era de noche, ella tenía todo ese dinero, iba a celebrarlo en cuanto volviera a casa. Pero de camino a la estación de autobuses desde el bingo, alguien la agredió y ya no está con nosotros. Al analizar la violencia contra las mujeres, hay que tener una perspectiva amplia que considere las causas y efectos en los hombres. En nuestra sociedad indígena, todos tienen un papel. No debemos hacer a un lado a los hombres, debemos integrarlos y ser capaces de apoyarlos y sostenerlos, para que puedan ser líderes y guerreros. Algo que creo que la gente de la ciudad no entiende es que si ellos necesitan ir a la escuela o al trabajo o donde sea, no tienen mayor dificultad. Tienen medios de transporte a su alcance. Pero si alguien de un pueblo indígena del lago Tacla, como yo por ejemplo, quiere ir a la escuela, necesita viajar 3 horas por un camino de tierra hasta Fort St. James. De Fort St. James a Prince George son 2 horas más. Si no tienes un vehículo, ¿cómo vas a llegar? En muchas de nuestras comunidades, el desempleo alcanza el 92%. La mayoría de la gente carece de vehículo. Esto es parte del problema. Muchas de nuestras jóvenes abandonan las comunidades porque no encuentran ahí su lugar, o quizás porque la violencia heredada de los internados les afecta. Para alguien que quiere ir a la universidad o necesita una consulta médica, es una realidad distinta a la de alguien que vive en el sur, con todo a su alcance.
El norte es zona rural. Los servicios esenciales están en los centros urbanos más grandes, lejos de las comunidades, y es necesario pasar mucho tiempo en el camino. Además, el transporte público es insuficiente. Hay una línea de autobuses que opera con un horario muy limitado, y si no tienes automóvil, puedes verte en dificultades, tratando de viajar con amigos, o como quizás hicieron algunas de las mujeres desaparecidas, buscando a un desconocido que te ofrezca un lugar en su auto, desafortunadamente. Mi nombre es Brenda June Wilson, y soy hermana de Ramona Lisa Wilson, quien fue asesinada el 11 de junio de 1994. Dos jóvenes encontraron su cuerpo cerca del aeropuerto Smithers. Hacían campo traviesa en su vehículo y se atascaron. Fueron a buscar algún tronco que les ayudara a desatascar el vehículo y encontraron por casualidad los restos de mi hermana. Ramona era una jovencita, tenía solo 15 años y toda la vida por delante. Desde que desapareció y especialmente cuando apareció su cuerpo un año después, en 1995, fue demoledor. Vimos realmente, vi personalmente el efecto devastador que tuvo en su madre. Lo vi de verdad en mi tía Matilda. Es terrible ver cómo la cambió. Es absolutamente devastador, ¿sabes? Lo que la gente necesita saber es que Ramona no era prescindible. No era una chica de la calle, ni era como los medios o la sociedad describen a las víctimas de esta tragedia, como prostitutas o drogadictas. Como si eso las hiciera indignas de vivir. Otro caso relevante es lo que sucedió en la granja de cerdos en Port Coquitlam. También en ese caso trataron a las mujeres como si fueran desechables. Robert Pickton llevaba prostitutas desde East Side a su granja porcina en Port Coquitlam, un suburbio de Vancouver. Sus asesinatos pasaron desapercibidos para la policía por años, a pesar de las múltiples denuncias de desapariciones. Pickton fue arrestado y acusado de 2 cargos de asesinato en primer grado. Pronto acumuló más cargos, cuando se encontró ADN de 33 mujeres en su granja. Ante la policía se jactó de haber matado a 49. Los medios describían a las víctimas como prostitutas de alto riesgo y consumidoras de drogas del centro de East Side. No como hijas, madres o miembros queridos de una familia. Justicia. Los familiares de las víctimas presionaron para que se celebraran audiencias públicas antes de la condena de Robert Pickton. Estaban furiosos y querían respuestas por la muerte de sus familiares. ¿Por qué habían desaparecido todas estas mujeres del centro de East Side? ¿Por qué les llevó tanto tiempo identificar, arrestar y luego procesar a Robert Pickton como responsable de todos esos asesinatos? Finalmente, en septiembre de 2010, se inició una investigación encabezada por el comisionado Wally Opal, sobre las desapariciones y asesinatos de mujeres de East Side, examinando el papel de la policía de Vancouver y la policía montada. El comisionado Wally Opal concluyó que la policía montada no investigó adecuadamente. La investigación y el juicio de Pickton costaron a los contribuyentes y al gobierno canadiense más de 100 millones. ¿Cómo pudo asesinar a tantas mujeres sin que nadie se diera cuenta? Sería mucho mejor si se les reconociera como víctimas.
y se comprendiera su punto de vista, por qué sucedió y cómo evitar que vuelva a ocurrir en el futuro. Los medios de comunicación en general deberían promover la justicia haciendo énfasis en las víctimas. Hay una diferencia enorme entre los casos de mujeres desaparecidas cuando las víctimas provienen de comunidades indígenas y cuando no son parte de las primeras naciones. Para resolver este problema hay que partir de que no debería depender de si eres parte del grupo operativo a cargo o no. Si alguien denuncia una desaparición, debes saber que la policía montada tomará el caso en serio de inmediato y pondrá todo su empeño en investigar hasta las últimas consecuencias. Solo te toman en serio cuando tu familiar aparece muerta. El cuerpo de Elazari Collier, de 14 años, fue descubierto en febrero de 2006. Un automovilista vio sus restos en una zanja al este de Prince George por Tabor Mountain en la autopista 16. La investigación sigue abierta. No tenemos todavía a ningún sospechoso que podamos relacionar con su asesinato. Al día de hoy seguimos recabando pistas sobre el caso. Cuando apareció el cuerpo, su familia nos buscó. Su madre vino a preguntar si estaríamos dispuestos a ir hasta el lugar donde estaba el cuerpo a hacer una ceremonia. Cuando supimos que la Oyer había sido asesinada, fue la gota que derramó el vaso. Dijimos basta. Había que hacer algo. Me sentí obligada a llamar la atención sobre esta tragedia. Era parte de mis responsabilidades como líder indígena electa por la comunidad. Al mismo tiempo, Rina Satorskin, de Laidley, estaba enfadada, toda la nación Laidley estaba furiosa. Teníamos ya pensado hacer algo. Rina se nos unió y empezamos a trabajar juntas organizando el simposio. Publiqué un comunicado de prensa haciendo un llamado a celebrar un simposio que trataría específicamente del problema de las mujeres indígenas desaparecidas y asesinadas. Y lo organizamos en un mes, aproximadamente. El simposio de la Autopista de las Lágrimas de 2006 fue muy importante porque permitió dar a conocer los casos de desapariciones y muertes, y ayudó a que la comunidad se uniera, analizara con precisión lo que estaba pasando y creara un plan para abordar la violencia. Fue así como logramos esa masa crítica necesaria para convencer a la comunidad de que las víctimas no eran solo mujeres vulnerables, como las trabajadoras sexuales o las drogadictas, sino que está pasando entre mujeres de diferentes estilos de vida y nivel socioeconómico. Creo que fue después del simposio cuando la policía realmente comenzó a tomar en serio los problemas de las mujeres desaparecidas y asesinadas a lo largo de la Autopista de las Lágrimas. El público consiguió presionarlos y avergonzarlos lo suficiente como para que dieran un paso al frente, tomaran el tema en serio y comenzaran a poner atención sobre la gravedad de las circunstancias. Asistieron más de 500 personas, incluidos familiares, la policía montada y autoridades del gobierno provincial. Estuvieron representantes de 92 organizaciones. Para mí, eso demostró que se trataba de un asunto que la propia comunidad se tomaba en serio. La policía es otra historia. Pero la propia comunidad estaba muy interesada en el tema y quería hablar de él, concienciar y resolver algunos de los problemas relacionados. Preguntamos a las familias qué se podría haber hecho mejor, qué podría haber hecho mejor la policía montada o los servicios para las víctimas, qué podría haber hecho mejor la sociedad, y todas las familias nos dieron sus respuestas. Todas las familias de las primeras naciones. El último en hablar fue Jack Hoare, y le hicimos las mismas preguntas.
Durante el simposio, escuchamos a 3 o 4 familias hablar sobre sus experiencias, y en todos los casos, fueron completamente distintas a lo que vivimos nosotros. Y yo comenté que era perturbador, casi vergonzoso, hablar de la atención que nos habían dado a nosotros en comparación con el trato que recibieron esas familias. Dijo que cuando él y su esposa Betty fueron a reportar la desaparición de su hija, la policía montada se mostró muy servicial y preocupada. Y se pusieron a trabajar en el caso de inmediato. Y esto demuestra sin lugar a dudas que existe este racismo sistémico en el que hacemos tanto hincapié. Algunos de los oficiales de policía con los que conversamos durante la investigación hablaron de una actitud muy diferente tras el caso de Nicole Hoare. Había una actitud muy diferente ante los asesinatos y las desapariciones. Se tomaban mucho más en serio. Y que antes los casos no recibían la atención debida. Desgraciadamente, creo que el simposio sobre la autopista de las lágrimas formuló muchas recomendaciones que no se han llevado a la práctica. Se debe establecer un sistema de transporte en autobús entre cada pueblo y ciudad situados a lo largo de toda la autopista 16, conocida como la autopista de las lágrimas. Se debe aumentar el número, tipos y frecuencia de los servicios sanitarios y sociales esenciales para su prestación directa a las comunidades de las primeras naciones situadas en la autopista de las lágrimas. La policía montada debe continuar su investigación oficial sobre las afirmaciones de la comunidad nativa sobre el número real de mujeres desaparecidas. Creo que una de las principales frustraciones sobre las 33 recomendaciones del simposio es que prácticamente no hay dinero disponible para implementar ninguna de ellas. Algo que ha cambiado desde el 2006 es que ahora existe el Grupo EPANA, que es un equipo de investigadores. Están a cargo de compartir actualizaciones con los familiares directos de las víctimas. Soy Gary Sinkirk, inspector de la Policía Montada. Soy el oficial a cargo de la investigación EPANA, conocida comúnmente como la Autopista de las Lágrimas. El problema del camino de la Autopista de las Lágrimas involucra muchos aspectos socioeconómicos diferentes. EPANA se concentra específicamente en las mujeres asesinadas y desaparecidas en el norte de la Columbia Británica. El proyecto EPANA se inició en 2005 bajo la División E de Operaciones contra el Crimen, con la tarea de analizar e investigar los casos sin resolver. Cubre las autopistas 97, 5 y 16. El grupo operativo asumió 9 investigaciones en 2006. En 2007, los casos pasaron de 9 a 18. El proyecto EPANA consta de 13 investigaciones de homicidios y 5 de personas desaparecidas. Algunos de los casos están abiertos desde 1969. Se desconoce el número exacto de mujeres desaparecidas o asesinadas en Columbia Británica. EPANA se concentra en 18 casos. Pero se argumenta que la cifra es superior a 40. En Canadá, más de 600 mujeres indígenas han sido reportadas como desaparecidas o asesinadas. La mayoría de estos casos han sido poco menos que desatendidos. Hay muchos casos de desaparecidas que no fueron incluidos. Uno de ellos es el de mi hermana, Trisa Humphrey. Ella fue asesinada aquí en Prince George hace 18 años. Probablemente estaba algo ebria, porque la echaron del sitio al que había ido. Después, la recogió el chofer de un camión. El tipo se la llevó bien lejos, por un camino de explotación forestal. La policía nos dijo que fue arrastrada.
El tipo la arrastró atada al camión. No nos permitieron verla cuando fuimos al funeral porque quedó irreconocible. Pero poco antes de que ocurriera esto, el mismo hombre fue detenido por Marnie Blanchard. También buscaba quien la llevara. Este tipo se la llevó y lo detuvieron en relación con su desaparición, pero no reunieron pruebas suficientes y lo dejaron ir. Quedó en libertad y fue cuando mató a mi hermana. Yo estaba en una fiesta de Navidad esa noche y estaba solo. Y a las 8 de la noche, ya no tenía ganas de estar allí, y me fui a casa. A medianoche, llamó la policía preguntando si Lauren estaba en casa. Les dije, no, está con su madre. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Respondieron que detuvieron a alguien en la autopista hacia Fort St. James, y si Lauren estaba en casa, alguien tomó su identificación, porque la encontraron en el vehículo de esta persona. Esperé cerca de 1 hora y luego llamé a la policía. Les dije lo que estaba pasando y me dijeron que me enviarían a alguien de inmediato pero que tardaría 1 hora. Yo preferí salir a buscar a un policía. Conduje hasta el sitio y al llegar ahí, vi al guardabosques, blanco como un fantasma. Le dije quién era yo y que quería saber qué estaba pasando. Dijeron que investigaban un homicidio, y en ese momento entendí qué había pasado. Informamos que se han presentado 3 cargos de asesinato en primer grado contra Cody Alan Lejebokov, de 21 años. Esta noche se da a conocer el retrato de un presunto asesino en serie que opera en Prince George. La policía reveló que Cody Lejebokov está acusado del asesinato de 3 mujeres y una chica adolescente. Lejebokov fue arrestado la noche del 27 de noviembre de 2010, cuando un oficial de la policía montada detuvo una camioneta sospechosa cerca de la autopista 16. Las huellas de Lejebokov a lo largo del sendero nevado llevaron hasta el cuerpo de Lauren Dawn Leslie, de 15 años, asesinada horas antes. Lejebokov ha sido vinculado ya a los asesinatos de Jill Stuchenko, de 35 años, Cynthia Maas, y una supuesta cuarta víctima, Natasha Montgomery, de 23 años, cuyo cuerpo aún no se ha encontrado. En el funeral había un ataúd vacío. Me la iban a entregar un jueves, el funeral estaba programado para el sábado. Nos pidieron permiso para llevarla a Pensilvania para hacer más pruebas y lo dimos, aunque no volvería a tiempo. Decidimos hacer el funeral de todos modos. ¿Qué pasó? ¿Por qué pasó? Siempre surge la pregunta, ¿por qué yo? ¿Por qué nosotros? Sabes, se siente casi irreal. Todavía lo siento así, es real, pero se siente irreal. No sé, dicen que las cosas pasan por algo. No sé cuál fue la razón, pero lo detuvieron. En el caso de Madison Scott, ella provenía de una comunidad pequeña que se unió y ofreció todo su apoyo. Todos conocían a Madison y a su familia. Es un caso trágico. Ella era una chica llena de vitalidad que estaba en una fiesta con sus amigos. No volvió a casa cuando debía, ni contactó a nadie. No era propio de ella. Luego vino el espeluznante descubrimiento, al llegar al lago Hogsback, ahí estaban aún su camioneta y su tienda de campaña, pero ella no estaba. Eso es algo escalofriante para cualquier investigador. Somos los padres de Madison Scott, de 20 años. Maddie fue vista por última vez el sábado 28 de mayo en el lago Hogsback, al sur de Vanderhoof. La información se hizo pública de inmediato y creamos un equipo de búsqueda y rescate. Respondieron miles de voluntarios. Preparamos perros de búsqueda, servicios aéreos y también un equipo de buceo, considerando la cercanía con el lago Hogsback. Y aún así, no hemos sido capaces de determinar qué le pasó a Maddie y no la hemos encontrado. Por lo tanto, anunciamos que hay una recompensa de $15,000 por información que conduzca al regreso seguro de nuestra hija, Madison Scott.
La gente de toda la provincia está pendiente, han visto los carteles. Tenemos amigos por toda Columbia Británica y todos están informados y atentos. Madison es parte de una lista de mujeres y niñas que dejan a sus comunidades en shock. Y al desaparecer, surgen preguntas. Los Scott han recaudado fondos para encontrar a su hija, e incrementaron su recompensa de $15,000 a $100,000 por cualquier información que los lleve a Madison. Es espantoso no saber. No son solo 18 mujeres. La autopista de las lágrimas es Trisa Humphrey, Marnie Blanchard, Lauren Leslie, Natasha Montgomery, Madison Scott y muchas más. Quizás no se ajusten a los criterios de EPANA, pero sus casos se relacionan con áreas cercanas a una autopista plagada de problemas socioculturales y socioeconómicos que ponen en riesgo a las mujeres. Te doy gracias, Señor, por toda esta gente. Te damos gracias por todo lo que has hecho por nosotros. Por favor, manténnos a salvo. Todos los días, todas las noches, manténnos a salvo. Amén. Gracias. Desde que Ramona desapareció, mi tía siempre organiza la caminata. A pesar de que los restos de Ramona aparecieron, ella hace la caminata para expresar su impotencia. Sé que significa no tener un cierre. Todavía no sabemos qué le pasó a Ramona. Esa pieza de la historia sigue abierta. Ella hace lo que hace pensando en las familias que no han encontrado a sus seres queridos. El 3 de mayo de 2012, el laboratorio forense del Departamento de Policía de Oregón obtuvo una coincidencia de ADN vía CODIS. La coincidencia corresponde a un ciudadano estadounidense, Bobby Jack Fowler, quien nació y ha pasado la mayor parte de su vida en Estados Unidos. Tiene un extenso historial criminal con delitos que incluyen intento de asesinato, asalto a mano armada, agresión sexual, ataque incendiario, secuestro, tentativa de agresión sexual y armas de fuego. Aunque hay muchas cosas que no sabemos, sí sabemos que se movía y que viajaba entre estados de Estados Unidos e incluso países en un día. Frecuentaba bares y restaurantes y era violento con hombres y mujeres, y acostumbraba a recoger autoestopistas. Colleen era una chica dulce e inocente de 16 años. Y no existen palabras para describir cuán terriblemente fue agraviada. Hemos esperado mucho por nuestras respuestas, y aunque el resultado no es satisfactorio, porque este individuo no será juzgado por lo que hizo. Nos consuela saber que estaba preso cuando murió y que ya no puede lastimar a nadie más. Frecuentemente hablamos de estadísticas y números, como las 582 desaparecidas, pero cada una de esas mujeres y niñas es una pérdida devastadora para una familia, y deja agujero en el corazón de la comunidad. Extraño terriblemente a mi hermana. En lo que fuera, si yo quería tener mi propio negocio, ella me apoyaba. Cuando yo conducía, me servía el café, me ayudaba en todo lo que podía. Siempre estuvo para mí, solo nos llevábamos un año. Era madre y hermana, ¿sabes? Era muy cariñosa. Ella era mi mejor amiga. Sí, la extrañamos de verdad, aún la extraño mucho. La Navidad. Navidad era nuestro momento más preciado. Era la única vez que se veía a toda la familia, y sobre todo a las madres, dar todo su esfuerzo por hacer felices a los niños. Era una ocasión en la que ella se aseguraba que yo tuviera todo lo que necesitaba para saber todo lo que ella me quería.
Ella siempre quiso crear ese ambiente familiar porque yo era hijo único, y la Navidad era algo grande y todo estaba en su sitio durante Navidad. ¿Me entiendes? Eso es algo en lo que ella era muy buena, según recuerdo. La autopista de las lágrimas no es un número. Es humanidad. Es borrar de nuestra historia la discriminación para forjar un futuro imparcial. A mí me gustaría evaluar las recomendaciones aprobadas desde 2006. Y anticipo que el gobierno de la Columbia Británica reprobaría. Aún no existe un esfuerzo coordinado en torno al transporte. Tenemos los mismos problemas. Todavía hay mujeres jóvenes que hacen autostop para ir a las ciudades. La falta de transporte expone a las mujeres a la violencia. Por ello, corresponde al gobierno hacer que el transporte sea accesible y garantizar que las mujeres puedan viajar con seguridad de un sitio a otro cuando necesiten servicios esenciales, para poder llevar a cabo su vida cotidiana en el norte. Nuestras vidas están unidas a las de las que han desaparecido y han sido asesinadas estos años. Por eso no creemos que un grupo de nuestra comunidad deba abordar el problema solo. Lo realmente importante es darnos cuenta de que, como una sola comunidad, debemos hacer más. Es muy importante que hablemos con nuestros jóvenes, que sepan que hay personas en puestos de liderazgo que están llamando la atención sobre esto. Yo solo espero que, pase lo que pase luego de estas discusiones, se dé respuesta a tantas preguntas, porque solo así se le devolverá la tranquilidad a esas familias sobre su pérdida. Es como dicen, si puedes salvar una vida, una sola, ya está, valió la pena. Como dirigente, es mi responsabilidad compartir mi historia todo lo que sea posible, porque alguien más puede aprender de esa historia y salvar la vida. Solo podemos avanzar. No podemos quedarnos a sentir lástima por nosotros mismos. Tenemos que hacerlo, hay mucha gente que necesita estar al tanto. Quiero creer que hay esperanza, o no haría lo que hago, siempre hay esperanza. Cuando analizamos la problemática de la violencia contra las mujeres, no estamos buscando lanzar una iniciativa, no estamos pensando en hacer un proyecto. Lo que queremos es un verdadero cambio de mentalidad y, sobre todo, de corazón. La interrogante detrás de estos casos y lo que nos preguntamos a diario como investigadoras de derechos de las mujeres es, ¿cuánto le debe el gobierno a las mujeres? ¿Cuáles son sus responsabilidades para prevenir e investigar la violencia contra las mujeres? Creo que lo más urgente que hay que abordar es qué les está pasando a nuestras niñas en este momento, hoy, y qué tipo de futuro les estamos dejando. La medida del éxito entre las primeras naciones es qué opinión tendrá tu séptima generación de ti. Y si esa séptima generación no te recuerda, no hiciste nada. Por eso creo que es tan importante que superemos este periodo de devastación y violencia contra mujeres de las primeras naciones. Eso va a ser fundamental para garantizar que ninguna otra mujer desaparezca. Que ninguna otra sufra agresión o violación, que ninguna se sienta vulnerable. Llegará el día, y espero poder verlo, en el que todas las mujeres se sabrán protegidas, en el que todas estarán a salvo. Y tenemos que seguir trabajando en ello. Where do you turn when the shadows fall, when the journey's too long, when there's nothing